Ezequiel, capítulo 37, no sé cuántas veces hemos hablado de este pasaje y hoy toca otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la falta de vida campa a sus anchas. La falta de vida campa a sus anchas. ¿La falta de qué? Vida. Vida espiritual. Vida espiritual. Hermano, la vida es el soplo, el aliento de Dios sobre las personas, sobre la gente, sobre el alma de la gente. Nosotros somos seres vivientes porque recibimos de Dios su aliento, su soplo. Eso en el original hebreo se llamó ruach, alientos, vientos, soplo. Y era Dios mismo metiéndose dentro y generando la vida. Sin aire, sin aliento no se puede vivir. El ser humano necesita aire. Pero cuando comienza la Biblia, dice, la Biblia así dice, lo primero que menciona: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Saben, hermano? La primera mención del Espíritu dice, y el aliento de Dios, el viento de Dios. Y la idea original del hebreo profundo es ese soplo cuando el águila se va a posar sobre el nido, que aletea muy fuerte para hacerlo con delicadeza y posarse. Viene volando, de repente retiene el vuelo con sus alas, retiene el vuelo y agita más rápidamente para las garras y las patas, que son muy peligrosas. Tiene unas garras afiladas, grandes uñas, pero intenta con el viento retenerse y ver dónde se va a posar, porque es el nido que va a empollar. Esa idea en el hebreo es tan importante y aparece exactamente al principio de todo. Al principio de todo. Y esa idea de viento, aliento, de ráfaga, tiene la idea de que el Espíritu estaba allí para generar vida, orden, transformación, para criar, para empollar, para sostener, sustentar, generar vida. Y es la misma idea que aparece en muchas oportunidades. El Espíritu Santo tiene una de sus formas, hermano, una de sus símbolos es el viento. Fíjese que cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento quiso carne, dice que un viento vino y trajo codornices. La Biblia dice que cuando Moisés fue a cruzar el mar, la palabra de Dios dice que un viento dividió las aguas. Cuando estaban todos los discípulos en el Pentecostés, dice, y de repente un viento entró y llenó toda la casa, y se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu. Esto es precioso, es hermoso, porque es ese condimento tan importante que tiene la Biblia. Ahora, queridos hermanos, la vida que proporciona el Espíritu es diferente a la vida que proporciona la carne. Jesús se lo intentó explicar a Nicodemo, el maestro de Israel, en el capítulo 3 del libro de Juan. Y le dijo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos vida espiritual. En este pasaje del capítulo 37 del profeta Ezequiel, hay algo extraordinariamente bonito que tenemos que repetir por muchos años. Y es lo siguiente, dice así, Ezequiel 37:1, y nos va a ayudar la pantalla para que lo podamos ver. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová.
Me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Lleno de qué? Dice el versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Atención a este tema. Para un judío, pasar cerca de huesos, peligroso, es contaminante, es un tanto particular. Los judíos no podían tocar los muertos ni los huesos de nadie, se contaminaban. Todo lo muerto era contaminante y tenían luego que estar 7 días fuera del campamento purificándose, porque se contaminaban, se hacían inmundos. Pero el Espíritu le hizo pasar, dice allí, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, ¿qué dice? Secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y los cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dejémoslo ahí. Hermano, el profeta Ezequiel fue transportado en el espíritu a ver un escenario dantesco, un lugar que estaba lleno de huesos, y los huesos tenían mucho tiempo allí porque se habían secado. Él inmediatamente que vio todos esos cadáveres y esos huesos, pensó que algo terrible había pasado en algún momento de la historia. Hacía tiempo alguna batalla se había librado en ese lugar y los huesos estaban allí recordando aquel episodio. Se habían matado unos con otros, o un ejército terrible había acabado con aquellos hombres y mujeres y les había dejado allí, y habían venido los depredadores, habían despedazado los cuerpos, se habían comido las carnes, habían dejado allí el resto, y gusanos y hongos y bacterias habían hecho el siguiente trabajo. Luego el trabajo más largo lo había hecho el viento, el calor, el frío de las noches, el sol implacable en el desierto, y el valle estaba cubierto por un escenario terrible. Huesos humanos estaban esparcidos por todo el campo. Aquello era un cementerio, pero abierto. No habían cruces, no habían tumbas, solo calaveras. Calaveras que recordaban todo lo triste que había pasado. Gente que había perdido a su familia, o familias que habían perdido a gente. Personas que antes vivían, que antes tenían salud, que tenían fuerza, que tenían vigor, valor. Antes esta gente estaba en la vida, en el escenario de un diario vivir, pero que se habían quedado allí. El profeta se para en medio de todo aquello, y la primera cosa que hace es que contempla, analiza, mira. El Espíritu le dice, ¿qué es esto? Es un valle lleno de huesos secos, y están muy secos, porque dice secos en gran manera. Hermano, el análisis al respecto de las cosas que nos rodean y de las cosas internas es básicamente la primera opción, la primera tarea que tenemos al contemplar la vida. ¿Cómo estoy? ¿Qué hay a mi alrededor? ¿Qué encuentro? Contemplación, discernimiento, examen de la realidad. Contemplación y análisis de la realidad es vital para nosotros. Hay un versículo que dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Preguntad por la senda correcta. ¿Cuál es? Seguid por ella. Pero la primera cosa que dice, paraos, deteneos. En algún momento, hermano, de la historia bíblica aparece, por ejemplo, Nehemías, que llega a Jerusalén. Es enviado por el rey Artajerjes. Él viene, y allí, hermano, Nehemías, el restaurador, la primera cosa que hace, dice que se sube en una cabalgadura y va a donde está la ciudad,
y allí no puede pasar por causa de los escombros, de los muros caídos, de las puertas quemadas. Y él contempla todo. Lo dice con tal claridad. Pasé junto al muro, miré, examiné, me dolió en mi corazón, lloré, me arrodillé y dije: Dios mío, ¿por qué está esto así? Es impresionante ver cómo Nehemías se examina. Me gustaría que lo viéramos, Nehemías capítulo 2, versículos 13 hasta el 16, porque esto que les estoy diciendo acerca del análisis, de la contemplación, no es poca cosa. Necesitamos mirarnos, necesitamos ser realistas con la realidad que estamos viviendo. Necesitamos, hermanos, vernos, hacer un inventario personal, realista, propio, serio, sin engaño, porque nosotros nos autoconvencemos de cosas. No, yo no como tanto, yo me como 3 barritas de pan, ¿qué es eso? No, yo no miento. Alguna cosita, alguna mentirijilla, así como 10 veces al día. Yo soy buena persona, no le hago mal a nadie, solamente que al jefe que le tengo un poco, porque, ¿saben, hermano? Nos autoconvencemos y no hacemos un análisis concienzudo, serio, propio de la realidad que vivimos. Y he aquí, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta, entré por la puerta del valle y me volví. Lo hizo todo. No había por donde pasar, lleno de escombros. Todo estaba destruido, todo estaba arruinado. Y digo esto, hermano, porque ahora te toca a ti. Primera cosa, hacer conciencia de cómo estás. Y mi pregunta es sencilla: ¿tienes vida? ¿Tienes vida? Este mensaje parecido prediqué este fin de semana en Londres. Un señor, pastor, no el pastor Luis, otro, que estaba ahí, fue de visita. Me llamó y me dijo: pastor, quiero decirle algo. Estoy seco. Ayúdame, por favor. ¿Sabe, hermano? A mí, a personas así, me gusta aplaudirles, porque lo peor es quedarse callado. Lo peor es no reconocerlo. Lo peor es que tú crees que estás bien. No, que estás bien. Yo soy el ángel Gabriel. Yo estoy súper bien. Vamos, flipa conmigo. Mira, yo levanto la mano. Y sabes, hermano, cuando te miras adentro y haces un análisis real, eres un valle lleno de huesos secos, y secos en gran manera. ¿Cuántas veces habremos dicho que necesitamos ser sinceros y reconocer nuestro pecado? Bueno, la primera cosa que el Espíritu le llevó al profeta es a reconocer cómo estaba. Y la segunda cosa es que el Señor le dijo: profetiza, di la palabra a los huesos. No se imagina, hermano, el bien que le hace a su alma, a su espíritu, venir a la iglesia y escuchar la palabra, y escuchar con atención, y concentrarse, y escuchar, y que oiga su espíritu, y que oiga su alma, y que usted pueda oír adentro y oír la palabra. Y nosotros, hermanos, basamos la predicación en la palabra. Le puedo contar alguna historia como la que le acabo de contar, pero para reforzar la palabra. Queremos ser bíblicos y entrar ahí en eso que está ahí. Y eso que está ahí dice que el Espíritu le dijo al profeta: profetiza, hijo de hombre. Predica la palabra, habla la palabra. La palabra genera vida, la palabra genera salud, genera transformación y cambio.
La palabra viene para nuestra vida y transforma nuestro interior. Es la palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, que discierne, que bendice, cambia el corazón, genera vida. Y el Espíritu le dijo al profeta: profetiza, hijo de hombre, dile a esos huesos. ¿Cómo? Dile a esos huesos. A eso les voy a predicar. Y me van a oír. Alguna vez les he contado eso, que predicar la palabra no necesariamente tiene que ser a personas. Profetizar las verdades bíblicas algunas veces es más para ti que para otros. Pero cuando abres la boca y abres la boca para decir la palabra de Dios, aunque nadie te esté escuchando aparentemente. La hermana estaba orando, pasando la fregona en el baño de los hombres. Trabajaba aquí en Madrid y pasaba la fregona en el baño de los hombres. Y de repente el Espíritu Santo le dijo: ora por tu jefe. Y ella comenzó a decir: Señor, bendice a mi jefe, líbrale del mal. Y el Espíritu Santo puso en su corazón, ora con fuerza para que sea librado de la bomba que le han puesto debajo del coche. Y ella pasando la fregona en el baño de los hombres, una hermana de aquí convencional, normal, una asistenta que limpiaba baños, pasando la fregona: Señor, libra a mi jefe de la bomba que le pusieron en el coche, libra. Ella estaba diciendo lo que el Espíritu estaba poniendo en su corazón. Y de repente alguien sale de uno de los baños, el jefe, con los ojos grandes, y dice: ¿qué acaba de decir usted? Con los ojos grandes, delante del Espíritu Santo, que no miento. Hermano, dice: ¿qué acaba de decir usted? Y dice: no, disculpe jefe, yo solamente estaba orando por usted. ¿Pero qué estaba orando? ¿Qué estaba diciendo? Y ella dijo: es que el Señor puso en mi corazón decir esa oración. ¿Qué oración? Que usted sea librado de una bomba que le pusieron en el coche. Ahí con ella llamó a la Guardia Civil. La Guardia Civil vino. Miraron el coche, había puesto una bomba debajo de su coche. Desactivaron la bomba. La señora ya no limpiaba más baños. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hermano, si tu oración, atención hermano, si tu oración está dirigida por el Espíritu de Dios, si tu oración, aunque no haya nadie, tú te atreves a decirlo de Dios, dilo de Dios por amor a Cristo, hermano, dilo de Dios, dice: no hay justo desamparado. Habla lamentar en tu casa, si estás sin trabajo, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, tú vas a proveer para mí. ¿Para qué está esta palabra? Esta palabra, hermano, es poderosa. Esta palabra es gloriosa. Esta palabra, hermano, tiene vida. Cambia las circunstancias. Atrévete a profetizar. Atrévete a decir la palabra de Dios. Atrévete. Porque Dios va a hacer contigo cosas extraordinarias. El tema es que te da miedo. Y si no hace nada Dios, ¿cuándo Dios dejó de hacer cuando tú confiaste? El tema no es de Dios, es tuyo. ¿Sabe qué podía decir el profeta? No, yo a esos huesos no, eso no oyen. Eso no oyen. ¿Cómo, Señor? ¿Tú crees que yo estoy loco? ¿Qué me va a ver esa calavera? Encima ni está completa la calavera. Mira, solo tiene un pedazo de hueso. ¿Los fémures acaso oyen? Usted se puede imaginar. Bueno, ¿sabe qué? Piense. Su elegante y distinguida cordura es un estorbo muchas veces para la gloria de Dios. Su discreción y delicadeza al tratar las cosas hace que usted no se atreva. Hermano, ¿sabe qué? Su prudencia falsa
Porque la prudencia choca con el atrevimiento del espíritu. Ahora, usted coja eso como quiera. Porque hoy estamos predicando. Yo estoy convencido para algunos. Hoy estamos en el espíritu. Y solo se pilla eso en el espíritu. Usted tiene que atreverse. Porque usted quiere entrar en otro nivel de fe. Usted quiere entrar en otro nivel de fe. Y Dios le quiere llevar. Pero tiene que atreverse. Tiene que atreverse. Tiene que atreverse. En el nombre de Jesús. Usted tiene que romper lo natural. Y lo rompe fluyendo en el Espíritu de Dios. Fluyendo en el Espíritu de Dios. Dios tiene para usted cosas tan bonitas, hermano. Tan grandes. Tan especiales. Tan locas para la gente. Hermano, tan desquiciadas para los naturales. Pero usted no es una persona natural. Usted es una persona espiritual. Usted es una persona espiritual. Y usted puede pensar, ¿y qué me dirán? ¿Y qué pasará? Y si no, bueno, pruebe. Pero solo los valientes arrebatan. Los valientes arrebatan. ¿Sí? ¿Lo dice la Biblia o no? De que antes del arrebatamiento de cosas tiene que haber valentía. Si usted es cobarde, dice, y no, si yo le pido aumento, ¿qué me va a decir? Y si yo a esa muchacha tan bonita le digo que salga conmigo, ¿qué me va a decir? ¿Le conté aquella historia? No. Voy a avanzar. Hermano, qué hermoso poder escuchar a Dios diciéndole, predícale a los huesos, hijo de hombre, predica. Y esos huesos vivirán. ¿Saben que estaba hablando a Israel? Estaba hablando de Israel. Israel había desobedecido, se había ido detrás de los ídolos. Israel había dado la espalda a Dios. Y hay cosas que le han dado la espalda a Dios nosotros mismos. Pero tenemos que retomar la palabra de Dios y profetizar sobre nuestra vida. Vida. Hermano, Dios es poderoso. Di al Espíritu. Eso era la declaración que tenía que decir el profeta. La palabra debe ser proclamada. Diles, habla a los huesos. Lo incongruente de Dios se transforma en posible para el profeta. Y el profeta dice, huesos secos, oí palabra de Dios. Él estaba solo. Cuando estás solo, hermano, cuando estás solo, entonces eres tú. Eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Y cuando estás solo, tienes que aprender a profetizar. Y a que el futuro se moldee por la palabra de Dios. Él tiene cosas bonitas para ti. Él tiene cosas bonitas para ti. Y dice, o sea, miren, primera cosa, la contemplación, el análisis. La segunda cosa, la palabra. La tercera cosa que se da lugar es que cuando profetiza sucede algo bonito y se crea unidad. Los huesos se juntan con sus huesos. Dice que hubo un terremoto, un temblor, y cada hueso se juntó con sus huesos. Miren cómo lo dice. No lo alcanzamos a leer porque lo detuvimos ahí en el capítulo 6. Dice, profeticé como se me fue mandado y hubo un ruido. Diga conmigo, ruido. Mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Diga temblor. Y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Y ahora diga unidad. Unidad, hermano, precede al avivamiento.
Hay que ponerse de acuerdo. Hay que entender que antes de una victoria grande debemos crear unidad. Unidad en la visión, unidad en lo que hacemos. Cuando yo les estoy diciendo, hermano, que la iglesia es madre y que nosotros nos ocupamos de comprar lavadoras si hace falta, le estoy diciendo algo importante. A lo mejor usted no alcanza a dimensionar. No alcanza a dimensionar eso. Pues dice, bueno, yo también tengo la lavadora rota, ¿por qué no me la compran a mí? Puede ser, ¿sabe? Uno puede pensar así. Uno puede pensar a mí. No, pastor, que yo necesito un microondas en mi casa. ¿Por qué no cogemos una ofrenda y damos un microondas? Usted puede pensar así. Y ¿sabe qué? Lo mejor es que hay gente que piensa así. No piensa en la visión que genera unidad. Que la unidad en la visión genera bendición y transformación. Entonces tenemos que entender en el espíritu lo que estoy diciendo. Y cuando el profeta profetizó sobre los huesos y hubo un movimiento y cada hueso se juntó, todavía no se había cumplido el propósito, pero los huesos se juntaron y el hueso frontal buscó el occipital y el parietal y buscó el hueso, la mandíbula y los dientes, y se fue juntando los huesos de la cabeza y todos los pequeños huesitos. Por eso hubo ruido, porque estaban como, los huesos estaban como secos. Huesos secos que se mueven y se juntan hacen ruido, y cada disco con su disco, cada costilla con su costilla. Y estaban allí acostados una cantidad de gente, como si fueran un ejército de terracota, inmóviles, los huesos. Podían mirarse así y decir, qué flaco estoy. Eran solo huesos, pero estaban juntos ahora. Estaban juntos, un milagro había sucedido. Y yo me atrevo a decir que el primer milagro, aparte de lo que había hecho ya el Espíritu, creando conciencia y creando, hermano, ese sentido profético de seguridad de que Dios va a hacer algo, la tercera cosa fue unidad. Creó unidad. Hermano, mire, cuando dos huesos se juntan, aunque estén muy secos, viene otra cosa, porque hay una palabra de bendición para la unidad. Tenemos que aprender a juntarnos, no juntarnos por lo malo, sino juntarnos con un propósito de bendición. Júntese. No, es que yo soy muy diferente, porque yo soy rótula y este fémur. Mire, este es largo, así larguísimo. Es que él es muy largo, yo más bien soy chiquitita, así, mira. No pasa nada que sea rótula y el otro fémur. Júntate, porque viene la locomoción, viene de camino la movilidad, viene el propósito, viene el cumplimiento del propósito. Pero no se puede dar a lugar el propósito si no hay unidad. Usted tiene que amar la visión, usted tiene que practicar la visión de la iglesia, tiene que incorporarse a un grupo vida, tiene que estar en un grupo de discipulado, venir el domingo, procurar venir el martes siempre, estar fiel, apoyar las cosas que se hacen, estar atento a lo que en la iglesia se está gestando, porque necesita ser parte de lo que se hace por la unidad. La unidad precede al avivamiento y usted tiene que mantenerse en unidad. Es importante, aunque haya ruido y aunque haya mucho movimiento, aquello, posiblemente el desplazamiento de los huesos, no solo había ruido, posiblemente levantó polvo, era raro, el profeta tal vez se pudo haber asustado, eran calaveras al fin de cuentas, y las calaveras siempre dan miedo, y más si se mueven. Uy, madre. Pero ahí estaban acostadas todas, ya todos unidos. Y hay una pregunta que Dios le hace, una pregunta previa a esto, que Dios le dice, ¿tú crees que estos huesos vivirán? ¿Estas calaveras pueden vivir? ¿Estos huesos pueden vivir? ¿Qué piensa usted sobre su futuro, hermano? ¿Usted cree que puede desarrollar un ministerio de poder y de vida? ¿Usted cree, hermano, que su familia puede ser cambiada? ¿Usted cree que
marido que usted necesita puede llegar. ¿Usted cree que esa enfermedad puede ser cancelada? ¿Usted lo cree de verdad? Mire, ahí estaban los huesos juntos. Y ahí estaban, pero no tenían vida. Y lo dice aquí. Profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Versículo 7. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Había unidad, pero todavía faltaba algo. Faltaba algo. Podemos ser de la iglesia y todavía no tener este poder y esta unción. Todavía no tener el espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Cómo estaban? A veces podemos estar juntos, podemos hacer la visión, podemos tener proyectos juntos, pero no tener vida. Podemos ser parte de la iglesia y aprendernos los coros y cantar, pero no tener vida. ¿Sabe, hermano? Yo alguna vez he orado por alguno de ustedes. ¿Y sabe cómo he orado? Señor, dale vida. Porque en algún momento, alguno veo sequito, sequito. Sequito, sequito. No piensa más que su trabajo, sus hijos, su cosa y el espíritu. No hay pasión por Dios, no hay fervor. Necesitamos el espíritu, necesitamos que haya vida dentro de nosotros. Somos un ejército de terracota. ¿Usted vio eso en Japón? Miles y miles y miles, unas cavernas que descubrieron. Miles y miles y miles de soldados. Soldados vestidos de soldados, con lanzas en la mano, espadas así, pero todo de barro, con caras de perro, de soldados, agresivos. Y uno lo ve y ve esos miles y miles y miles hechos, construidos, pero todo de terracota, de arcilla, inmóviles, a la primera impresión, pero luego usted puede pasar y burlarse de ellos. No le hacen nada, no son soldados, no tienen vida. Y podemos, hermano, estar juntos y podemos estar vestidos de evangélicos, vestidos ahí de creyentes, y hasta con la mano levantada lo pueden hacer, pero no hay espíritu. El profeta dijo: ¿y ahora qué? Y el espíritu le dijo: di al espíritu: espíritu, sopla de los cuatro vientos, ven de todas las partes y llénales, sopla sobre ellos para que vivan. Y profeticé, dice el profeta, profeticé como me fue mandado, y le dije: espíritu, sopla de los cuatro vientos y vivifica a estos muertos. Sopla sobre ellos y vivirán. Sopla sobre ellos y vivirán. El espíritu quiere soplar, quiere venir como al principio, hermano. Venir, posarse en ti para calentarte y darte vida, y que rompas al final tu cascarón y puedas crecer como un águila robusto que surque el firmamento con visión de águila, con garras de águila, con capacidad, hermano, de ascender y controlar los vientos y saber que te pueden llevar sin mayor esfuerzo y no estar en el suelo cacareando como una gallina, porque eres águila. El Señor, hermano, te dio capacidad de águila. Pero el Espíritu Santo tiene que empollarte, tiene que generar vida dentro de ti, vida del Espíritu. Profeticé como me fue mandado y le dije: espíritu, sopla y vivirán, sopla y vivirán. ¿Cuántos dicen: Señor, yo necesito de tu espíritu? Yo quiero que sople sobre mi vida.
¿Usted quiere de verdad? ¿Quién quiere de verdad? ¿Se atreve? ¿Seguro? Póngase en pie. Levante sus dos manos. Darío viene. Ahora que está ungido, Darío viene a tocar ahí. Y diga conmigo, cierre sus ojos. Esta tarde miro dentro de mí y me doy cuenta que te necesito, Señor. Esta tarde decido profetizar, hablar tu palabra, aunque algunas veces no entienda. Yo declararé tu palabra. Esta tarde me uno a la visión de la iglesia, me uno a mis hermanos, me uno al proyecto de la iglesia. Esta tarde te pido, Espíritu Santo, que vuelvas a soplar en mí. Jesús, tú eres el dador del Espíritu. Tú soplaste sobre tus discípulos, tú te derramaste el día de Pentecostés. Hoy, con mis manos levantadas, te pido que soples sobre mi vida. Sopla ahora, sopla ahora. Espíritu Santo, llena cada uno. Solo tú lo puedes hacer. Tu Espíritu Santo sopla. Tu presencia hay en cada uno. Hoy hay más Espíritu, sopla, sopla, sopla ahora aquí, Señor, y genera vida, vida en el alma sedienta, seca, vida en el espíritu triste y abatido, vida en el cansado, vida para el agotado, vida para el que está muerto. Genera vida esta noche, más. Mezcle su oración con lenguas. Dígale, dame vida, Señor. Dame vida de tu espíritu. Dame vida. Dame vida. Dame vida. Por encima de los trabajos, por encima de las familias, por encima de los compromisos, vida espiritual por encima de lo terrenal, vida de Dios, 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 vida que contagie, vida que multiplique, vida, Señor, que se derrame. Vida, 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 ahora. Vida sobre cada uno, Señor. Más sobre cada uno. Más sobre cada uno. Más sobre cada uno. Ahora, desciende aquí. Vida de Dios, sí. Vida que limpia, vida que te restaura, vida que te sana, vida del Espíritu. Recibe esta tarde, recibe esta tarde, recibe.
te llena hoy, no va a caer por tierra, va a generar cambio y transformación, va a generar vida dentro de ti, para que puedas ver la obra de Dios, para que seas una bendición a los que están a tu alrededor, en el nombre de Jesús. Aplaude al Señor y dale gracias. Aplaude al Señor y dile gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Diga gracias, diga gloria, diga santo. Diga gracias, Espíritu Santo, porque hoy recibo esta palabra. Hoy, Señor, me lleno de vida de ti. Gracias, Señor. Fuerte, aplaude fuerte.